objetos matemáticos que se pueden estudiar a través de espacios vectoriales, ¿ya? Sin embargo, en este curso vamos a trabajar el espacio vectorial Rn, esa estructura, y cómo nos va a ayudar eso a complementar el análisis y estudio de vectores en Rn, ¿ya? Lo interesante es que todas estas propiedades que se ven en vectores luego se pueden aplicar en otras áreas, ¿no? Bueno, muchos de ustedes ya no lo van a ver porque no está en su área de conocimientos. Los de matemáticas sí van a tener esa opción, ¿no? Y de llegar a ver algunas aplicaciones. En las otras áreas, por ejemplo, el álgebra lineal es un apoyo y los espacios vectoriales en la por ejemplo, en el cálculo, ¿no? En ecuaciones diferenciales, se trabaja algo de espacios vectoriales, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a empezar. Todavía siguen ingresando varios. Cortan un poquito. Muy bien, ahí les comparto mi pantalla. Déjenme ver dónde estoy. Estoy bien atrás. Aquí está. No, les decía, estas pizarras que yo utilizo se las voy a pasar, no se preocupen, para que ustedes las tengan como, ¿no? Como recurso también para ver los ejemplos. La teoría va a estar aquí, entonces van a poder acceder a ellas. Bien, a ver, hoy día, miren, vamos a hablar solo lo que es un espacio vectorial, ¿ya? Ah, me olvidé decirles, cada clase o cada dos clases vamos a avanzar una sección de este tema, ¿ya? Y en la práctica la he dividido por secciones. Por ejemplo, la sección que avancemos hoy día, ustedes van a ir a la práctica y dice espacios vectoriales y tienen unos ejercicios. La clase 3, que la voy a avanzar hoy a las 5:15 o mañana en la tarde en dos clases, que espero que todos puedan asistir, ¿ya? Por ejemplo, voy a avanzar subespacios. Y en la práctica hay una sección de ejercicios de subespacios. Yo les recomiendo que trabajen cada semana las secciones que avancemos. Les digo por qué. Este tema es largo, ¿no? Y de aquí a 2 semanas vamos a empezar a ver ya algunos procesos combinados con todo lo que avancemos hasta ahora, más lo nuevo, que son los que yo voy a incluir en los exámenes, ¿no? Pero si tú no dominas toda esta primera parte, lo que voy a avanzar esta semana y la próxima, ¿no? Van a tener muchas dificultades para comprender esos otros procesos, ¿no? Y evidentemente eso lleva a errores. Entonces, la recomendación es que trabajen, revisen las clases. Como ya les he dicho, van a tener pizarras, videos, todos esos elementos. Y cada semana revisen, pueden preguntarme en las clases. A mí me gusta que me pregunten en las clases, ¿no es cierto? Si yo puedo explicar. Ahora, si no en la clase, por WhatsApp, alguna pregunta, ¿no es cierto? Concreta, muchos me mandan ejercicios resueltos. Bueno, mentira. Pocos me mandan ejercicios resueltos y los revisamos. Les doy alguna observación, si está bien, está mal, ¿no? Y ahí vamos trabajando. Entonces, miren esta parte, ¿cuál es el problema? Tenemos todo el mes de junio para avanzar, ¿ya? Y tal vez un poquito más de julio, pero apenas acabemos, se vienen los exámenes. Y lamentablemente son exámenes bien seguidos. Ya no te da tiempo. Miren, yo soy sincero. Estudiante que se aplaza en el segundo parcial, o sea, no ha podido, no entiende, no maneja, ya no aprueba nada más, ¿no es cierto? No lo hace. Por eso es importante este mes de clases, ¿ya? La primera parte la hemos hecho con más calma. Lamentablemente esta, por el tiempo, tenemos que hacerla más rápida, ¿no es cierto? Entonces,
también tropezarnos con los contenidos, pero necesitamos estar al día. No pueden decir, esta semana no estudio, la siguiente se pierden ya en este tema, porque vamos a aprender muchas cosas nuevas, ¿no? Y varias cosas nuevas. Hay bastante teoría que hay que conocer. Por lo tanto, si uno no está al día, se va perdiendo. Bueno, una ventaja en matemáticas, que toda sección que avancemos recurre a las anteriores. Entonces, eso te obliga también a ir repasando. Pero por favor, estén al día en sus tareas, en revisar las clases, ¿no? Para no tener problemas. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a hablar del espacio vectorial. Pero un espacio vectorial necesita un acompañante que se llama un cuerpo K. Entonces, a ver, primero voy a hablar de un cuerpo, también llamado cuerpo de escalares K. ¿Quiénes son los cuerpos más conocidos? Los racionales, los reales y los complejos. Nosotros mayormente vamos a preferir los reales, salvo que nos mencionen, como en esta clase, alguno el cuerpo de los complejos, por ejemplo. También podría ser los racionales. ¿Ya? A ver, ¿qué es un cuerpo? Bueno, un cuerpo es un conjunto no vacío cuyos elementos tienen dos operaciones. Se pueden sumar y multiplicar. ¿Ya? Ustedes me dirán, pero en los reales, por ejemplo, que es el caso ideal, en los reales hay más de dos operaciones, ¿no? Yo sé dividir, sé restar, ¿ya? Habitualmente esas operaciones en los cuerpos van incluidas en estas dos, ¿no? Por ejemplo, la resta, ¿se acuerdan de números reales? Restar 2 menos 5 es lo mismo que sumar 2 más menos 5, entonces es una adición. Dividir por 4 es lo mismo que multiplicar por un cuarto. Entonces, en ese sentido, bastan estas dos operaciones, ¿ya? Y en los números reales, obviamente, sumamos números y multiplicamos números, ¿no? Pero miren, aquí les dice que estas operaciones tienen que ser cerradas en el cuerpo. Aunque voy a hablar enseguida con ejemplos de qué significa cerrada, básicamente es que si sumas dos números reales, el resultado sea otro número real. Es decir, no se salga de los reales, no sea otro tipo de número, ¿no? Lo mismo, si multiplicas reales, el resultado sea real, ¿ya? Pero estas operaciones deben cumplir varias propiedades. Por ejemplo, la suma y la multiplicación deben ser conmutativas, asociativas, distributivas. Debe haber un neutro aditivo, por ejemplo, el cero, ¿no? Cualquier número más cero es el mismo número. Y tiene que haber un neutro multiplicativo, es decir, todo número por uno es el mismo número. El neutro multiplicativo de los reales es el 1. Y también debe haber un opuesto aditivo, ¿no? El opuesto de A es menos A, sumados dan 0. Y tiene que haber un inverso multiplicativo, que es 1 sobre A, ¿no? A por 1 sobre A es 1. Y se permite que el 0 sea el único que no tenga inverso multiplicativo. 1 sobre 0 no existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, los reales cumplen todas esas propiedades, ¿ya? Los complejos y los racionales también. Esos son los cuerpos, ¿ya? Ahora, ¿qué es un espacio vectorial? Es un conjunto V no vacío, también con dos operaciones, cerradas en V, ¿ya? En este conjunto, sus operaciones tienen que ser cerradas. Lo que debo manifestar es que los elementos de este conjunto ya no necesariamente van a ser números. ¿Pueden ser números? Sí, pero también pueden ser vectores. Por eso se llama espacio vectorial. También pueden ser matrices, polinomios, funciones. Es decir, los elementos de este conjunto, ¿ya?, son de una naturaleza más abstracta, no necesariamente un número. Ahora, por eso cuando digo dos operaciones, esos objetos pueden pensar que son vectores, ¿ya? Tienen que poder sumarse. Y todo par de vectores de este conjunto tienen que tener como suma un nuevo vector de ese conjunto. Por eso se llama cerrado.
y tienen que poderse multiplicar por un escalar del cuerpo. Por eso toma el cuerpo. Esta operación se llama externa, porque piensen que en este conjunto hay vectores. ¿Qué dice esta segunda operación? Que se tienen que poder multiplicar con escalares, ¿no? Cada vector del espacio y cada escalar del cuerpo tienen que poder multiplicarse. Y el vector por el escalar tiene que darte un nuevo vector. Eso no es raro, ¿no ves? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa si a un vector lo multiplican por 2? Se elonga. ¿Qué pasa si un vector lo multiplican por 1/2? Se comprime, pero sigue siendo vector, ¿no ve? Entonces, miren, esta multiplicación es diferente a la multiplicación del cuerpo. En el cuerpo multiplicas escalares, 3 por 3. Aquí puedes multiplicar escalares si el conjunto es de números, pero si el conjunto es de vectores, multiplicas un escalar por un vector. Por eso se llama externa. ¿Ya? Pero no solo eso. Además, estas operaciones tienen que cumplir con 8 propiedades. La suma debe ser conmutativa. La suma de varios vectores debe ser asociativa. Los vectores deben tener un nulo, que cualquier vector más el nulo sea el mismo. Y cada vector tiene que tener un opuesto, que sumado sea nulo. Y el escalar se debe poder distribuir en la suma de vectores, o el vector en la suma de escalares. O cuando tengas escalar, escalar, vector, tienes que poder asociar por el vector. Y finalmente, todo vector por uno es el mismo. ¿Ya? Todo conjunto no vacío que tenga 2 operaciones, una suma entre sus objetos y una multiplicación por escalares de su cuerpo, que sean cerradas y cumplan estas 8 condiciones, forman un espacio vectorial. ¿Ya? Muy bien. Antes de ver ejemplos, discutiremos un ratito qué vamos a entender por operación cerrada. ¿Ya? Dice, si cada par de elementos que operes den como resultado un elemento en el conjunto. Miren un ejemplito. Yo voy a tomar un conjunto facilito de numeritos, el de números naturales. ¿Ya? Obviamente, para todo par de naturales hay una adición. Miren, yo puedo sumar 2 más 3, sale 5. O puedo sumar 3 más 5, sale 8. O puedo sumar 8 más 20, sale 28. O si tomo 250, puedo sumar, sale 250. ¿Qué estoy observando de manera muy natural? Que si sumo 2 números enteros positivos, el resultado sigue siendo entero positivo. Es decir, en la suma de naturales, ninguna suma se sale de los naturales. Los resultados siguen siendo naturales. Pero miren la resta en los naturales. Yo tomo el 8 y tomo el 3. Su resta es 5. Vamos bien. El 8 natural, el 3 natural, el 5 natural. Pero ahora tomo el 1 y el 5 y los resto. 1 menos 5 es menos 4. El 1 es natural, el 5 también, pero el menos 4 ya no, se sale, ¿no es cierto? El menos 4 ya no está en este conjunto. Este conjunto para la resta deja escapar muchos resultados, no están aquí adentro. Por eso se dice que la resta no es cerrada en ese conjunto. ¿Me entendieron ese concepto? Sí, sí. Okay. Por ejemplo, en los reales, este otro ejemplito. Miren, los reales tiene enteros, tiene fracciones, tiene irracionales como raíz de 2 o pi, cualquier número, ¿no es cierto? Si yo sumo 2 números reales, ¿el resultado puede no ser real? ¿Qué dice? Si yo sumo menos 3 medios más 1, o si sumo 1 más raíz de 2, o si sumo pi más 1,
el resultado puede que no sea real? Nunca, ¿no? Dos números reales siempre te dan otro número real. No se olviden que raíz de 2 es 1.4, más o menos. Más 1, 2.4. O raíz de 2 más pi, 3.14 más 1.4 saldrá 4.24 por ahí. Dos números reales sumados siempre dan un número real. ¿Qué significa? Que la adición en los reales es cerrada. Y lo mismo la multiplicación, ¿no? 1 por raíz de 2 por menos 3 medios, real por real da real. ¿Ya? Muy bien. Pregunto, esto sí quisiera que me respondan, por favor, no se queden callados. ¿La resta de dos números reales es cerrada? Pero no de dos. ¿La resta en todos los reales es cerrada? Sí. Correcto. Porque aquí no importa si la resta sale positiva, negativa, cero, igual esos números son reales, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la resta este 1 menos 5, en realidad es una suma. 1 más menos 5, ¿no es cierto? Porque el menos 5 es un real. En los naturales no. En los naturales es resta propiamente porque no hay el menos 5. Entonces, 1 menos 5 es una resta. No está definida en los naturales, ¿no es cierto? Pero en los reales sí. Entonces, ahí están las operaciones cerradas, ¿no? Miren en los complejos. Es otro conjunto que puede ser un cuerpo, ¿no? Miren, los complejos, sus elementos son sumas de la forma A más BI, donde A es real, B es real, e I es la unidad imaginaria, raíz de menos 1. Si yo sumo un número complejo A más BI más otro C más DI, agrupando, factorizando, sale A más C real más B más D real por I. Es decir, sale otro número complejo. Si tú los multiplicas, ¿no? Poco más largo, pero si los organizas bien, te sale una parte real más otra parte real por I. Es decir, te sale otro número complejo. Es decir, sumas complejos o multiplicas complejos, el resultado es complejo. Y los complejos, por ejemplo, tienen opuestos, etc. ¿Ya? Es decir, en los complejos estas operaciones también son cerradas en el cuerpo. Bueno, mire, aquí hay el ejemplo principal de espacio vectorial real con las operaciones usuales de vectores que vamos a usar. Es Rn. Cuando digo Rn puede ser R1, perdón, R2, R3, R10, cualquiera. ¿Ya? ¿Por qué? En primer lugar, pensaremos en R3. ¿Qué pasa si yo tomo dos vectores de 3 coordenadas y los sumo? ¿Qué es el resultado? Otro vector de 3 coordenadas. ¿No es cierto? Por lo tanto, la adición de vectores es cerrada. ¿Qué pasa si tomo un vector de 3 coordenadas y un escalar real y multiplico el escalar por el vector? ¿Se acuerdan? El escalar multiplica cada coordenada y sigue siendo una terna. Por lo tanto, todo escalar por un vector de R3 es otro vector de R3. Quiere decir que esta multiplicación es cerrada en R3. Y la suma de vectores es conmutativa, asociativa. Obviamente existe un nulo en R3, es 0, 0, 0. Y si le sumas las coordenadas de un vector, te da el vector. Y todo vector tiene opuesto, ¿no? ¿Cuál es el opuesto del vector 1, 2, 3? Es el menos 1, menos 2, menos 3. Sumados dan 0, 0, 0, el nulo. ¿No? Y hemos visto en clases que el vector se puede distribuir en la suma de escalares, el escalar en la suma de vectores, se puede asociar vectores, vectores por uno son los mismos vectores. Por favor, estas 10 propiedades
si ustedes revisan las pizarras del tema anterior, están demostradas con vectores de n coordenadas, una por una con detalle. ¿Ya? Por lo tanto, Rn, tomando escalares reales, con la suma de vectores y la multiplicación por escalar de vectores, es un espacio vectorial. ¿Ya? A ver, aquí, para aclarar esa idea, miren, R2 es el espacio de pares. Y voy a tomar el cuerpo de reales, ¿ya? Importante el cuerpo. ¿Ya? ¿Qué voy a ver primero? ¿Qué pasa si sumo dos vectores? V más U. Sumo X1 más Y1, X2 más Y2. ¿Qué resulta? Otro par. Si sumo pares, el resultado es par. Significa que la adición es cerrada en R2, porque la suma de pares sigue siendo un par de R2. Solo tengo que ver que sea par. ¿Y qué pasa si a un vector lo multiplico por un escalar? El escalar multiplica las dos coordenadas, alfa x1, alfa x2. Por lo tanto, la multiplicación por escalar es otro par ordenado de R2. Es cerrada en R2. ¿No? Y como hemos dicho, estas operaciones cumplen las 8 condiciones que hay que verificar. Yo les sugeriría que, bueno, creo que está en la tarea también, pero que verifiquen al menos con dos coordenadas estas. También con tres pueden hacerlo, ya en R3. A ver, para que tengan una idea, les voy a mostrar dos. La primera, miren, aquí la voy a marcar. Esta. ¿Qué les voy a mostrar? Una de esas 8 condiciones. Que en R2 existe el nulo, tal que cualquier vector más el nulo da el mismo vector. ¿No? Miren, si nuestro vector tiene coordenadas, ¿no? Tiene coordenadas x1, x2, y proponemos el nulo como un par de ceros, miren, yo voy a demostrar que B más O es B, ¿no? Como con la suma usual que me han enseñado. Ese par ordenado lo voy a sumar con 0, 0. Por la suma, x1 más 0 es x1, x2 más 0 es x2, ese es el vector B. Facilito. Cualquier vector más el nulo es el mismo vector, ¿no? ¿Qué voy a probar ahora? Que para todo vector, a ver, le pondré para todo vector de coordenadas x1, x2, y para todo par de escalares, el vector se puede distribuir en la suma de escalares. ¿Ya? Miren, yo quiero demostrar que alfa más beta por el vector se puede distribuir. ¿Quién es el vector? Es un par ordenado. El escalar alfa más beta es un número, ¿no? Para multiplicar por el vector, multiplica a cada coordenada. Alfa más beta por x1, alfa más beta por x2. ¿No? Y como estos son números reales, es como si aquí tendrían a más b por x, ¿no? En los números se puede distribuir alfa x1 más beta x1. Y lo mismo aquí abajo, alfa x2 más beta x2. Si ustedes se acuerdan, cuando las coordenadas de un vector tienen sumas, tú puedes descomponer estas coordenadas en la suma de dos vectores, ¿no ve? Alfa x1, alfa x2 sería el primero, más beta x1, beta x2 sería el segundo, ¿no? Obviamente, si suman, sale el anterior. Pero ahora miren, en el primer vector
tengo alfa en cada coordenada. Eso significa que ese alfa lo puedo sacar porque es el que se distribuye, ¿no? En la multiplicación por escalar. Y lo propio el beta. Lo puedo sacar. Y miren lo que me queda. Alfa, ¿quién es x1, x2? El vector b. Beta, ¿quién es x1, x2? El vector b. ¿Ya? Entonces miren, el vector es distributivo. ¿Se dan cuenta? Lo que acabo de demostrar, aparte que las operaciones son cerradas, he demostrado esta propiedad, la del nulo, y he demostrado esta propiedad, esta de aquí. Yo les recomiendo que demuestren las otras. ¿Ya? Bien. En resumen, para que un conjunto V sobre un cuerpo con unas operaciones sea llamado espacio vectorial, debe cumplir 10 condiciones. 10. ¿Cuáles son? Las dos operaciones cerradas en el conjunto y las 8 condiciones, conmutativas, asociativas, distributivas, ¿no es cierto? Del nulo, del opuesto, etc. ¿Ya? Bien. ¿Qué quiero mostrarles en el ejemplo 2? Miren, voy a tomar el mismo conjunto de pares R2, pero ahora voy a cambiar el cuerpo, ¿ya? El cuerpo ya no van a ser los reales, van a ser los complejos. A ver, para saber si me están entendiendo, ¿para qué se utiliza el cuerpo en un espacio vectorial? ¿Se han dado cuenta? ¿De qué sirve el cuerpo? A ver, ¿quién me dice? No me han entendido entonces. ¿Quién se anima? ¿Para qué sirve un cuerpo? Para saber si es cerrado, Inge. No necesariamente, no es para eso. Por ejemplo, en el ejercicio anterior, ¿no es cierto? Yo me he tomado vectores del conjunto de R2, pares ordenados. ¿Ya? Pero para que este conjunto sea un espacio vectorial, si bien yo tengo que sumar sus pares ordenados, también los tengo que poder multiplicar por escalares. Y estos escalares, ¿de dónde se sacan? Del cuerpo. De eso sirve el cuerpo. De ahí sacas los escalares que multiplican a los vectores. Pero a ver, si en vez del cuerpo de los reales, yo tomo el cuerpo de los complejos, con las operaciones usuales de vectores, ya no es un espacio vectorial complejo. Miren, ¿cómo verificas que un conjunto sobre un cuerpo no es espacio vectorial? Fácil. Tienes que buscar una de las 10 condiciones que la falle. Unita falla, ya no nos interesa ese conjunto sobre ese cuerpo. Miren, R2 sobre los complejos no nos interesa. Van a ver por qué. Yo me doy un vector de R2, este par, el menos 2,3, ¿pertenece a R2? Sí. Y me voy a dar un escalar del cuerpo. Miren, 5i. Miren, ahora el escalar puede ser complejo, 5i. Y voy a multiplicar el escalar por el vector. ¿Qué tengo que demostrar? Que cualquier escalar del cuerpo por un vector de R2 sigue siendo un vector de R2. El escalar te tiene que devolver otro vector de R2. ¿Cuál es el problema aquí? Que 5i por menos 2 es menos 10i. Y 5i por 3 es 15i. Te sale un par ordenado.
Pero ¿quién me dice por qué este par de ordenado de números no pertenece a R2 si es un par? ¿Por qué no está en R2? No es cerrada esta operación. La multiplicación por escalar no es cerrada en R2. ¿Por qué? ¿Denis? Porque los elementos de ahí son ya números complejos y sale de R. Correcto. En R2 sus pares son reales. Real con real. No puede ser imaginario con imaginario. Eso ya no vive en R2, se ha salido. Por eso esta operación no es cerrada. Ya falla esto. Miren, R2 sobre el cuerpo, con las operaciones usuales, no es un espacio vectorial sobre el cuerpo C. No es. ¿Ya? ¿Qué les quiero explicar? Que la estructura de espacio vectorial depende del cuerpo también, no solo del conjunto. Hace un ratito hemos dicho que R2, tomando el cuerpo de escalares reales, es un espacio, porque cumple todo esto, ¿no? He demostrado aquí algunas. Pero si el cuerpo es complejo, ya no cumple, ¿no? A ver, aquí les voy a dejar 3 ejercicios para que ustedes los analicen, como yo he analizado hasta ahora los ejemplos. Miren, son conjuntos de números más fáciles. El conjunto B son los reales y el cuerpo son los reales. Dice que eso es un espacio vectorial real. ¿Ya? Todo funciona. Las 10 condiciones. Pero si B son los reales y el cuerpo son los complejos, ya no es un espacio vectorial complejo, ¿no? Es muy parecido a lo que hemos hecho ahorita. Pero miren, este es interesante. Si tomo el conjunto de números complejos y su cuerpo también son complejos, ese sí es un espacio vectorial complejo. ¿Ya? Yo les voy a dejar como tarea que ustedes lo verifiquen. ¿Ya? Lo verifiquen. El ejercicio 6 lo vamos a hacer aquí. Miren, más o menos lo que tendrían que hacer aquí arriba. Yo tomo B, los reales positivos. Miren, un conjunto más pequeñito que los reales. Solo tomo en cuenta números reales positivos. El 1, el 1.5, el 10, el 8.9, 0.1, cualquier número real, pero positivo. Noten que el 0 no está en este conjunto, ni los negativos. ¿Ya? Nuestro conjunto son los reales positivos. Y nuestro cuerpo son todos los reales. ¿Ya? Todos los reales. ¿No? Solo puedo tomar 3 cuerpos. Los reales, los complejos o los racionales. ¿Ya? No hay más cuerpos por el momento, ¿no? Eso, solo hay esos cuerpos. Y preferentemente los reales. Bueno, mi pregunta, si con las operaciones usuales, o sea, porque en este conjunto debe haber una suma de números y además en este conjunto, a cada número de este conjunto lo tengo que poder multiplicar con un escalar de los reales, ¿no? Entonces, me dicen aquí que no es un espacio vectorial real. A ver, voy a empezar el análisis. Primero, voy a verificar si la suma de elementos de este conjunto es cerrada. Entonces, me voy a dar 2 elementos cualesquiera, un X y un Y que pertenecen a los reales positivos. ¿Qué significa eso? Que X es mayor que 0 y que Y es mayor que 0, ¿no? Si te das 2 números positivos, son mayores que 0. Y los voy a sumar. Pregunta elemental. Si suman 2 positivos, ¿la suma cómo es? Positiva. Positiva. Positiva, siempre, ¿no?
cualquier par de positivos te da un resultado positivo. ¿Qué significa? Si yo sumo dos elementos de los reales positivos, su resultado también es positivo. Entonces, su resultado siempre pertenece al conjunto. Para todo par de números del conjunto. Para todo par de reales positivos. Por lo tanto, la suma es cerrada. La adición es cerrada. Vamos bien. ¿Ya? Perfecto. Ahora, ¿qué tengo que demostrar en segundo lugar? En segundo lugar, yo tengo que demostrar que si tomo un escalar del cuerpo, que en este caso son números reales, y tomo un elemento del conjunto, que en este caso son números positivos, su producto, el escalar por el elemento del conjunto, debe seguir perteneciendo al conjunto. En otras palabras, ¿será verdad que cualquier número real por cualquier número positivo siempre es un número positivo? ¿Qué me dice? No. No. No, ¿no es cierto? Alfa por X, lamentablemente, no siempre es positivo. Miren, obviamente hay que mostrarlo específicamente con un ejemplo. Si alfa es -1. Miren, el escalar puede ser cualquier número real, positivo, negativo, cero. Yo me estoy tomando 1 negativo. Y me voy a tomar un número X del conjunto, ¿no es cierto?, que tiene que ser positivo. Por ejemplo, el 5 pertenece a los reales positivos. Y los voy a multiplicar alfa por X. -1 por 5 sale -5. Miren, un número real por un número del conjunto positivo ya no necesariamente sale positivo. No pertenece a los reales positivos. ¿Qué significa? Que la multiplicación de elementos del conjunto por escalares no es cerrada. Escribiré. La multiplicación por escalar no es cerrada en el conjunto, en los reales positivos. Ahí debe ser cerrada para ser espacio vectorial. Por eso no es espacio vectorial. ¿No es cierto? Aquí falla. Y le falla un montón de cosas. A ver, ¿quién de ustedes me dice este conjunto, qué otra condición de las 10 falla para no ser espacio vectorial? Perdón, no te escuché. ¿No tiene elemento neutro? Correcto, muy bien. El 0, que es el número que sumado con otro te da el mismo otro, no pertenece a los positivos. Y ningún otro positivo más otro positivo te da el mismo positivo, ¿no? 1 más 4 es 5, ¿no? Solo el 0 cumple esa función con las operaciones comunes que conocemos. Otra cosita que le falla. Ya con eso no necesitabas probar nada más. ¿Qué otra cosa le falla? ¿Qué deben tener todos los elementos del espacio vectorial? No tiene ningún número que al ser sumado de 0. Correcto, no tienen sus opuestos. El 5 es un real positivo. Su opuesto es el -5. Ya no vive ahí, ¿no es cierto? No tienen opuestos. Entonces, los reales positivos sobre el cuerpo de los reales no forman, con las operaciones usuales, no forman un espacio vectorial real. Ya, descartados, no sirven.
Pero miren esto. En el ejemplo 7, vuelvo a tomar los reales positivos. Vuelvo a tomar el cuerpo de los reales. Pero cambio las operaciones. Redefino las operaciones. Lo que les voy a mostrar, que el mismo conjunto que hemos visto ahorita, sobre el mismo cuerpo, pero con nuevas operaciones, sí es un espacio vectorial real. ¿Ya? Y ustedes me dirán, oye, ¿para qué te inventas nuevas operaciones? A ver, dentro de la matemática y las aplicaciones en informática, en física y otras áreas, siempre ha habido la necesidad de cambiar la manera de operar que sirve en la mayoría de los casos. Pero hay casos específicos que no. Miren, les muestro un ejemplito, como idea solamente. No les estoy diciendo que es un espacio vectorial, nada, un ejemplito. Miren, el código ASCII, que es el lenguaje básico de las máquinas, ¿no es cierto?, de las computadoras, se basa solo en ceros y unos. Un 0 y un 1 se llama un bit. ¿Qué es un byte? Una cadena de 8 ceros y unos, ¿no? ¿Qué es un kilobyte? 1000 de esas cadenas de 8 bits, ¿no? Y de ahí viene el mega, el giga, el terabyte, que son unidades de almacenaje, ¿no es cierto? Entonces, estos numeritos han sido y son todavía bien importantes dentro de la informática, ¿no? Y muchas veces para codificar, ¿no?, estos bytes, para que la computadora pueda verificar si estás hablando o no de un determinado carácter, se establecen códigos que tienen que ver con sumas de estos números. Entonces, miren, 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, y 1 más 1 era el problema. No puedo poner 2. ¿Por qué? Porque para la computadora solo existen ceros y unos. El 2 no existe. Solo existen ceros y unos. Por lo tanto, a 1 más 1 los redefinieron como 0. Es decir, el 1 es el opuesto del 1. El 0 es el neutro, ¿no? Y con esta redefinición de operaciones, ¿no?, funcionaban bien estos numeritos. Y bueno, le voy a poner este adornito porque esta suma ya no es lo usual. 1 más 1 ya no es 2, es 0 en este contexto. Entonces, aquí hay la necesidad de introducir una nueva operación. ¿Ya? Entonces les digo, no es tan raro eso de las nuevas operaciones. ¿Ya? Miren, en este caso, sí son un poquito forzadas, pero están buenas. Miren, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cómo dice que voy a sumar? X más Y lo voy a calcular como X por Y para todo par de reales positivos. Es decir, si yo tomo el 2 y le voy a sumar el 5, ¿cuánto va a ser el resultado? ¿Cuánto es 2 más 5? 10. 10. Correcto. O si voy a tomar el 1 y el 4, ¿cuánto es 1 más 4? 4. 4, porque es 1 por 4, ¿no? Entonces, ahí definen. Y todo número, todo par de números positivos se pueden sumar así, ¿no? ¿No? 10 más 10, 100. ¿No? Se pueden sumar. ¿Y cómo me dicen que voy a multiplicar por un escalar? Miren, cualquier escalar real, ¿cómo lo voy a multiplicar por un número real positivo? ¿Cómo multiplico alfa por x? Haciendo x a la alfa. Miren, menos un medio es un número real. Lo voy a multiplicar por 9, que es un número real positivo. ¿Cómo me dice que lo haga? Como 9 a la menos un medio. ¿Ya? ¿Se acuerdan? El exponente negativo solo te indica que tienes que invertir la base.
y se vuelve positivo el exponente. Entonces, 9 a la menos 1/2 es lo mismo que 1/9 a la 1/2. Y el exponente 1/2 es una raíz cuadrada. 1/9 a la 1/2 es la raíz cuadrada de 1/9. Es decir, 1/3. Entonces, miren, menos 1/2 por 9 es 1/3. ¿No? O, a ver, uno más fácil. ¿Cuánto es 2 por 3? 9. Correcto. 2 por 3 es 9. ¿No? ¿Y cuánto es menos 1 por 7? 1/7. Correcto, 1/7, ¿no? Porque es 7 a la menos 1. Entonces, de esta manera, a ver, nos están sugiriendo que nos olvidemos de las operaciones usuales, ¿no? 2 más 5, 7, menos 1/2 por 9, 9/2. No quiere que hagamos eso. Nos dicen, a partir de ahora, esta es la manera de sumar y multiplicar por escalares. No hay otra. Ah, ¿qué dice el ejercicio? Que con estas operaciones, este conjunto sí es un espacio vectorial real. Y eso es lo que vamos a mostrar. ¿Ya? Miren, primero que nada, voy a demostrar que la adición de elementos de este conjunto verde es cerrada. Entonces, para eso me voy a dar dos elementos cualquiera, sean X e Y, que pertenecen a los reales positivos. ¿Qué significa eso? Que son mayores que 0, ¿no es cierto? X e Y son mayores que 0. Y yo quiero calcular su suma, pero ya no la usual, esta nueva. ¿Cómo voy a sumar dos números positivos? Con su producto. Pero ahora díganme ustedes, ¿el producto de dos positivos es siempre positivo? Sí. Sí, ¿no? Más por más siempre es más. Y solo son positivos los que voy a multiplicar. ¿Qué implica? Que esta nueva suma siempre va a pertenecer a los reales positivos, porque va a ser positivo por positivo. Eso significa que la adición es cerrada en este conjunto. Es cerrada en R positivo. Va bien, cumple. La segunda, ¿se acuerdan? Fallaba la segunda. ¿Cuál es la segunda operación? Que si tomo cualquier real positivo, es decir, X es mayor que 0, y tomo cualquier escalar, positivo, negativo, 0, fracción, decimal, el que quieras, y los multiplico, pero ahora con esta nueva multiplicación, el resultado siempre me va a salir positivo. ¿Por qué? Porque ahora alfa por X es X a la alfa. Miren, si la base es positiva, el exponente puede ser lo que quiera. El resultado es positivo. Hay algunos ejemplos. ¿Qué pasa si la base, a ver, piensen que es 3, cualquier número positivo, y el exponente es 0? ¿Cuánto es 3 a la 0? 1. 1, positivo. ¿Qué pasa si la base es 3 y el exponente es menos 5? X a la menos 5, 3 a la menos 5, solamente es 1 sobre 3 a la quinta. Y 1 sobre 3 a la quinta es positivo. El exponente negativo no le cambia el signo a la base. Si la base es positiva, la vuelca, pero sigue siendo positiva, ¿no es cierto? Entonces, esta potencia siempre es positiva. Por eso, cualquier escalar por cualquier número positivo es siempre positivo ahora. Es decir, este producto por escalar siempre pertenece a los reales positivos. Por lo tanto, esta operación es cerrada
en los reales positivos. ¿Ya? Ya van 2. Ah, además, las otras 8 condiciones se verifican. ¿Ya? Bueno, este ejercicio está en la tarea para que ustedes lo terminen. Pero no se preocupen, yo les voy a mostrar por lo menos unas 2 más, ¿ya? Para que vean que sí va a cumplir, pero hay que probar las 8, ¿ya? Yo voy a probar la 2. Ejemplo, ¿qué voy a probar? El nulo. ¿Se acuerdan? Algo raro. En los reales positivos no está el 0. Y lo que les voy a demostrar ahora, que con estas operaciones hay un nuevo nulo, que no es el 0. ¿No? Voy a decir, en R2 existe un nulo tal que cualquier número más el nulo te dé el mismo número. Para todo X, perdón, disculpen, ¿por qué R2, no? En los reales positivos estamos, ¿no? En los reales positivos. Existe un nulo tal que cualquier otro real positivo más el nulo es el mismo. Para todo X que pertenece a los reales positivos. Ah, ya que, miren, ¿qué es X más O? ¿Qué es X más O? X por 1. Es X por O, ¿no es cierto? Y eso tiene que ser igual a X. Entonces, miren, aquí está la respuesta. Este nulo es un número real positivo. Todavía no sé. Pero que... ¿qué ha pasado? Perdón, se me ha salido de mi pizarra. Deme un ratito, ahorita regreso. Estamos por dónde, a ver. Por aquí. Aquí estábamos, ¿no? Se ha borrado la última partecita. La voy a completar, ¿ya? ¿Ya? Aquí había puesto, además, cumple las 8 condiciones restantes. ¿Ya? Verificar. Está en la tarea. ¿Y qué estábamos haciendo? Como ejemplo, les estaba mostrando que en los reales positivos existe un nulo tal que cualquier número positivo más el nulo te dé el mismo. El mismo X. Y esto para todo X real positivo. ¿Ya? Ya que miren aquí. Si yo sumo X más O y me da X, en realidad yo tengo que ver qué X por O me dé X, ¿no es cierto? Esa es la suma. Y aquí les decía, lo que tengo que ver es si hay un número positivo que por cualquier otro te dé el mismo. ¿Quién es ese número? El 1. El 1. Correcto. Miren, el 1 es un positivo. Cualquier número más 1 con esta suma es el mismo. Lo que les dije hace un ratito, ¿no? 4 más 1 es 4 por 1, 4. 8 más 1 es 8. ¿No? Entonces, miren,
hay un nulo, no es un 0, ¿no? La suma ha cambiado la estructura, pero es un 1. Y yo les dejo a ustedes probar que todo número tiene opuesto. Déjenme ver aquí. Bien. ¿Qué les voy a mostrar ahora? Que la suma de escalares, cuando multiplicas por un elemento del conjunto, genera que el elemento del conjunto se pueda distribuir en la suma, ¿no? ¿Se acuerdan? Hace un ratito, eso he demostrado con vectores de R2. Miren, les voy a mostrar. Aquí, miren, he mostrado que el vector de 2 coordenadas se distribuye en la suma, porque el conjunto era de pares ordenados. Ahora les voy a mostrar lo mismo, pero ya no es un vector. El conjunto es de números positivos. Entonces, X es un número positivo y voy a demostrar que se puede distribuir. Pero con esta multiplicación y con la suma nueva, ¿no es cierto? ¿Por qué esta suma no tiene redondito? Porque esto es suma de escalares, ¿no ves? Esto es 2 más 3, 5. Aquí estoy sumando escalares. Entonces, miren, voy a empezar por el primer miembro. ¿Ya? A ver, ¿quién de ustedes me dice, en esta multiplicación de escalares por X positivo, cuál es el resultado? ¿Qué es alfa más beta por X? X a la exponente alfa más beta. Correcto. Así me están diciendo que haga la multiplicación. Y si ustedes se acuerdan de las reglas de exponentes, cuando hay una suma de exponentes, eso proviene del producto de potencias de la misma base, ¿no es cierto? X a la alfa por X a la beta es X a la alfa más beta. ¿Ya? ¿Qué es X a la alfa? Un número positivo. X a la beta es un número positivo. Y cuando ustedes multiplican números positivos, por definición, eso es la suma nueva de números positivos, ¿no es cierto? ¿Pero qué es X a la alfa? Es el producto de alfa por X en la nueva multiplicación. ¿Y qué es X a la beta? Es el producto de beta por X en la nueva multiplicación. ¿Se han dado cuenta? El X se puede distribuir, miren, en el alfa y en el beta. Por lo tanto, esta propiedad es válida, ¿no? ¿Qué puedo decir si ustedes demuestran las otras? Y lo van a poder hacer. Demostrando las otras 6, se concluye que los reales positivos sobre el cuerpo R con las nuevas operaciones ¿quiénes son? La nueva suma y la nueva multiplicación es un espacio vectorial sobre el cuerpo de reales. ¿Ya? ¿Qué quiero mostrarles con este ejemplo? Que la estructura de un espacio vectorial depende de 3 elementos. No solo depende del conjunto, si son pares ordenados, Rn, reales, complejos, no solo depende de eso, también depende del cuerpo. ¿Se acuerdan? R2 sobre los reales es un espacio vectorial, pero R2 sobre los complejos, no. Pero no solo depende del conjunto y del cuerpo, también depende de las operaciones. Acuérdense,
los reales positivos sobre los reales con las operaciones usuales no es espacio vectorial. Pero los reales positivos sobre el cuerpo de los reales con las nuevas operaciones sí es un espacio vectorial real. Entonces, la estructura de un espacio vectorial depende de tres elementos. Depende del conjunto B, del cuerpo y de las operaciones, ¿no? En resumen, ¿qué debe cumplir un espacio vectorial? Debe ser un conjunto no vacío. Y sus elementos, ¿ya?, se tienen que poder sumar. Si yo tomo un B y tomo un U, la suma B más U debe ser cerrada. Es decir, no se puede salir aquí afuera. Tiene que ser un resultado de este. Si sumo pares, la suma tiene que ser par. Si sumo positivos, la suma tiene que ser positiva. ¿Ya? Pero además, todo elemento de este conjunto tiene que poder multiplicarse con cualquier escalar del cuerpo. ¿Ya? Este escalar, si yo lo multiplico por B, el resultado tiene que ser un nuevo elemento de B. No puede salirse. ¿Ya? Además, en este conjunto tiene que haber un elemento nulo, que sumado con otro te dé el mismo. Y todo elemento tiene que tener su opuesto, menos B, menos U. Y la suma debe ser conmutativa, asociativa, la multiplicación por escalar distributiva, asociativa. Todo vector por uno tiene que ser el mismo. Es decir, si cumple las 10 condiciones, es un espacio vectorial sobre el cuerpo K de escalares. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ingeniero, una consulta. Entonces, no tomamos como condición a la resta, ¿no? No, pero mira, enseguida te voy a hablar de la resta. Por el momento, en este conjunto tienes que poder sumar sus elementos y multiplicarlos por unos escalares del cuerpo. Por el momento, ¿ya? Ahorita, pero vamos a hablar de la resta, ¿ya? Solo que quiero hacer una observación. Dice, a partir de ahora, usaremos como modelo el espacio vectorial Rn con el cuerpo de reales y las operaciones usuales. Es decir, si a partir de ahora te hablan de un espacio vectorial real, tú piensas en R2 o en R3 o en R4 o en cualquiera de ellos. ¿Ya? No nos vamos a concentrar en otros, solo eso. Salvo se especifique lo contrario. Por ejemplo, salvo te digan, mira, quiero que ahora B sea los positivos y con estas operaciones. ¿No? Si no te dicen nada, si te están hablando de un espacio vectorial, pensá en vectores, pensá en escalares reales, no complejos, y pensá en las operaciones que has aprendido. Ya, a partir de ahora vamos a hablar de ello. ¿Ya? Y miren, cuando tú has demostrado que un conjunto es un espacio vectorial sobre un cuerpo K con unas operaciones de adición y multiplicación por escalar, además de las 10 condiciones, cumplen estas 6. ¿Ya? Que son bien facilitas, no se preocupen. Pero repito, para que cumplan además estas 6, tienen que cumplir primero las 10. Si cumplen las 10, cumplen estas 6 adicionales. Miren qué fáciles son. El vector nulo es único en un espacio. No puede haber dos nulos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en R2, el único nulo es el 0, 0. ¿Ya? En un espacio que es vectorial, solo hay un nulo. Y también, para cada vector de ese espacio, existe un único opuesto. Por ejemplo, ¿cuál es el opuesto del vector 1, 1? El -1, -1.
No hay otro. ¿Ya? Ah, y aquí está lo que me preguntabas de la resta. Todo opuesto en un espacio vectorial se puede escribir como el escalar menos 1 por el vector. ¿Ya? De ahí que cuando tú veas una resta de vectores, no es otra cosa que al primero le está sumando el opuesto del segundo. ¿Ya? Entonces, si tú me preguntas, ¿hay resta en un espacio vectorial? Te voy a decir que sí, porque solo es un caso particular de la adición, ¿no? ¿Qué es restar vectores? Sumar el opuesto. ¿Ya? La propiedad 4 dice que cualquier escalar por el vector nulo es nulo, ¿no? Piensen el escalar 8 por el vector 0, 0, 8 por 0, 8 por 0, sigue siendo 0, 0. ¿No? Y cualquier vector por el número 0 también es nulo. ¿No? Algunos se equivocan y aquí le ponen 0, cuidado. Esto es un vector. Piensen en el vector 1, 2, 3. ¿Qué pasa si al 1, 2, 3 multiplico por 0? 0 por 1, 0 por 2, 0 por 3, ¿qué te queda? 0, 0, 0. ¿No? Y finalmente, si el producto de un escalar por un vector sale nulo, dice, o el escalar es 0, como aquí, o el vector es nulo, como aquí. ¿Ya? Si alfa por b es nulo, o alfa es 0, o el vector es nulo. ¿Ya? Entonces, estas son las 6 propiedades de un espacio vectorial. Las propiedades que todo espacio vectorial cumple. ¿Ya? Muy bien. Bueno, espero que me hayan entendido qué es un espacio vectorial, cuál es su estructura, ¿no? En la próxima clase vamos a hablar de unos espacios especiales. Son espacios que se encuentran dentro de otros, ¿ya? Por eso se llaman subespacios. El problema es que esos subespacios tienen gran variedad de ejemplos. Por eso tenemos que aprender a reconocer cuándo una parte de un espacio es un subespacio y cuándo no. Entonces eso vamos a aprender la próxima clase. Muy bien. Entonces, por favor, como sugerencia, vayan trabajando la primera parte, la primera sección de la práctica que dice espacios vectoriales reales. ¿Ya? Muy bien. Que tengan buenas tardes. Nos vemos en la clase 3. ¿Ya? Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego.